vidas. Le voy a invitar en esta hora que nos podamos estar acercando a nuestra Biblia para buscar la palabra del Señor. Vamos a estar hoy leyendo la palabra de Dios en el libro de los Romanos, capítulo 4. Gloria a Dios. Libro de los Romanos, capítulo 4, versículo 9. Amén. Lo vamos buscando. A medida que lo vayan encontrando, nos vamos poniendo en pie. Romanos, capítulo 4, versículo 9. Si lo encontró, me confirma con un amén. Amén. Le damos lectura entonces, como se nos ha enseñado, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Oremos al Señor. Señor y Dios, Padre nuestro, Príncipe de paz, dador de la vida, Dios Todopoderoso, vamos, Señor amado, hoy delante de su presencia, dándole gracias por este día que usted nos ha dado, Señor. Gracias, Dios amado, porque usted nos ha guardado, porque nos ha bendecido, porque nos permite llegar hasta este lugar, Señor, porque podemos poner delante de usted nuestra carga sabiendo que usted se la llevará, Dios mío, porque podemos pedir por el prójimo, Señor, porque podemos elevar oraciones, porque podemos cantar himnos espirituales, Dios mío, y cánticos de alabanza para su nombre. Pero en esta hora, Dios mío, le pedimos que nos pueda guiar en este mensaje. Amén. Señor, tome usted dominio de mi vida, Dios mío. Espíritu Santo, yo le cedo este lugar a usted. Hable a mi vida y a la vida de su iglesia. Enderece, Dios mío, nuestras veredas torcidas. Sane, Señor amado, a los enfermos. Pudra yugos, Señor. Corte cadenas, Dios mío. Bendíganos en esta palabra. Lo dejamos todo en sus manos, Señor. Y desde ya recibimos la bendición de su palabra. En el nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Toma asiento, mi amado hermano. Dios les sea bendiciendo. Es importante entender en el contexto en el que estamos llevando este versículo o este mensaje. Si leemos solamente el versículo, es difícil que podamos entender bien a qué se refiere la palabra del Señor. Entendamos primero que el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia fundada en el pueblo de los romanos, un pueblo que llevaba generaciones ya bajo un imperio y bajo un gran dominio. El hombre o los hombres a los que le pudieron estar hablando el apóstol Pablo en esta carta, sus padres habían vivido en el mismo imperio y sus abuelos habían vivido en el mismo imperio y sus bisabuelos y generaciones antes de ellos. Entonces ellos habían vivido toda la vida en un mismo formato y en un mismo sistema, en el sistema romano, un sistema sin lugar a duda pecador, o un sistema que buscaba lo malo, un sistema que buscaba la maldad, un sistema donde el tener pecado, el cometer homicidios, el cometer acciones que van en contra del Señor, muchas veces eran recompensadas. Los romanos tenían grandes leyendas que eran asesinos. Y ellos, esos romanos, asesinos, bárbaros, romanos que podían matar a muchas personas, para ellos eran grandes héroes y grandes ídolos. Por eso el apóstol Pablo les tiene que escribir esta carta a los romanos, y fue tan importante para ellos el Evangelio. Lo que los romanos entendían y siempre entendieron era que el hacer lo malo era bueno y que tenían que ser el mejor en lo que estuvieran haciendo. Por eso las personas que eran gobernantes buscaban ser los gobernantes más recordados. Las personas que eran guerreros buscaban ser los que más victorias pudieran tener, los que mejor lo hicieran en todo. Y cuando llegaron al Evangelio, tomaron esa forma de ser y la impusieron en el Evangelio. Entonces ellos buscaban ser los mejores cristianos, buscaban ser ellos los mejores creyentes. Muchas veces nosotros, que vivimos en un mundo donde las generaciones del lugar en el que vivimos, Latinoamérica, todos nosotros, es un lugar, es una ideología donde el pecado es muy bien visto. Todos nosotros conocemos a Pablo Escobar. Y para la gente Pablo Escobar es una gran persona. Para la gente Pablo Escobar es un ídolo. Le han hecho películas o teleseries a Pablo Escobar, que era una persona que cometía lo malo, que hacía lo que no corresponde, que era ladrón, que era homicida, que todo lo que él hacía iba en contra de Dios. Pero para Latinoamérica es una gran persona, es un gran emblema, es una insignia de lo que Latinoamérica es.
Y nosotros crecimos todos, querámoslo o no, en ese contexto. Y luego nos llegó el Evangelio. En el Evangelio también quisimos ser los mejores cristianos. Nosotros queremos ser todos los mejores creyentes. Si nos toca predicar, los mejores predicadores. Si nos toca cantar, los que mejor cantan, los que mejor dirigen o los mejores hermanos. Ahora eso está bien. Está bien que queramos ser los mejores hermanos porque lo hacemos siempre queriendo agradar al Señor. ¿Cuál es el problema? Lo que el apóstol Pablo les va a decir. Ustedes quieren ser maestros, pero yo tengo que volver a darles vianda. Ustedes quieren ser maestros, pero todavía no tienen construida una base firme. Todavía no tienen construida una buena base. Y déjeme decirle, mi amado hermano, que ninguno de nosotros puede querer construir el piso número 20 si todavía no pusimos los cimientos. El único que pudo hacer una construcción sin cimientos fue Dios. Nadie más que Él. Por eso la Biblia dice que Él creó una ciudad y ellos buscaron una ciudad la cual no tiene fundamento. Pero esa ciudad fue construida por el mejor de los arquitectos, por Dios. Pero nosotros, para querer construir el piso 20, necesitamos primero tener buenas bases. Y primero ir construyendo uno por uno todos los pisos, uno por uno todos los lugares, uno por uno las simientes o los pilares para poder llegar al último piso y poder concretar esto. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque estos hombres romanos se metieron en la forma de pensar judía. Ellos empezaron a hablar de la circuncisión judía, empezaron a hablar de abstenerse de las carnes que no comían los judíos, de vestirse como judíos, de hablar como judíos, de hablar como si fueran hebreos. Ellos querían ser los mejores cristianos, pero todavía no habían entendido la primera base, que es la que el apóstol Pablo les va a dar. Leamos por favor el versículo 8, que es lo que nos va a llevar a entender mejor este mensaje. Romanos 4:8 dice: bienaventurado el varón no inculpa de pecado. Bienaventurado es el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ellos estaban hablando de la circuncisión, de la incircuncisión. Ellos estaban hablando de la Torá, estaban hablando de los pergaminos, estaban hablando de la palabra, estaban hablando de las letras y todavía no conocían la mayor de todas las bienaventuranzas. Todavía ellos querían tener obra de ministerio, pero todavía no entendían el inicio del Evangelio. Todavía no entendían el inicio del Señor. ¿Cuál es el inicio de Dios? Bienaventurados los que no pecan. Bienaventurados los que buscan no fallar al Señor. Estos romanos o esta iglesia, igual que la iglesia de Corintio, decían ser espirituales, decían tener gran conocimiento, decían ser los mejores en las iglesias, pero cometían grandes faltas y grandes pecados, cometían grandes errores porque no habían entendido primero cuál era la base del Evangelio. Nosotros debemos entender en qué base vamos a fundamentar y en qué base vamos a poner nuestro Evangelio. Por eso la Biblia dice, Jesús les dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos enfermos. En el nombre de Jesús se habían hecho grandes prodigios y grandes milagros. El sanar a un enfermo es un gran prodigio. El echar fuera demonios es un gran milagro. El poner la mano sobre los enfermos y que sanen son grandes cosas. Pero el Señor les va a reclamar: yo no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué podían hacer grandes milagros y ser hacedores de maldad? ¿Por qué podían tener grandes prodigios, pero que el Señor les dijera hacedores de maldad? Porque estaban en el versículo 9, la incircuncisión, sin entender todavía el versículo 8, la pureza del Señor. Nosotros, para ser hombres de Dios, mujeres de Dios, para poder llegar al reino de los cielos, para que el Señor nos diga: en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, la primera base es la santidad. Eso es lo primero que debemos buscar. Amén. Eso es lo primero que debemos querer. Cuando oramos y buscamos al Señor, tenemos que darle gracias a Dios. Sí, debemos darle gracias. Y debemos pedir las cosas que necesitamos. Pero el Señor Jesucristo dijo: ustedes pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Antes de toda la oración majestuosa que Él va a hacer, antes de la oración monumental que Él va a hacer, lo primero que dice: santificado sea tu nombre. Nosotros entendemos que el nombre de Dios es santo. ¿Cómo entonces lo santificamos? Nosotros entendemos que Dios es santo, santo y 3 veces santo. ¿Cómo entonces lo santificamos?
santificándonos nosotros primero, buscando la santidad nosotros primero, buscando primero nosotros el bien de Dios. Eso nos va a dar la posibilidad de santificar el nombre del Señor. Por eso Jesús le dice: en esto eres alabado, Señor, en que nosotros seamos uno, como tú en mí y yo en ti. Esto santifica al Señor, esto bendice al Señor. La Biblia dice que Jesús envió a 70 que predicaran el Evangelio, y estos 70 anunciaron al Señor, estos 70 sanaron enfermos, y en estos 70 muchos demonios se sujetaron. El Señor dice: cuando los ve llegar, yo vi a Satanás caer desde el cielo en una gran bola de fuego. Y estos hombres se alegran, evidentemente, que si nosotros salimos a las calles y los que están en las drogas se vienen al Señor, y los que son traficantes dejan de traficar, y las botillerías se cerraran y los enfermos se sanan, nos alegraríamos todos nosotros. Diríamos: el Señor estuvo con nosotros, el Señor nos respaldó. Pero Jesús le dijo: no se alegren por esto. Alégrense primero porque su nombre está escrito en el reino de los cielos. La gran tristeza es que ninguna persona que no sea santa delante del Señor, ninguno de ellos va a poder tener su nombre escrito en el reino de los cielos. Lo vimos ayer en un estudio bíblico con los hermanos. Ningún pecador, ningún fornicario, ningún homicida, ningún mentiroso, ningún cobarde va a entrar en el reino de los cielos. Ninguno que no tenga santidad va a entrar en el reino de los cielos. El problema es que a veces miramos y decimos: la santidad es muy difícil de alcanzar. Y en esta excusa nos quedamos todos con el hecho de que pecamos y pedimos perdón, de que fallamos y pedimos perdón, de que hacemos lo malo y pedimos perdón, pero eso no es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que nosotros vivamos en santidad. Por eso Él dijo: Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, que andemos en santidad, que andemos en bien, que andemos en la palabra del Señor, que andemos en lo que corresponde. Por eso el versículo 9 dice: es esta la bienaventuranza, que no es ni para los de la circuncisión ni para los de la incircuncisión. Esto no es para los que cumplen todos los requisitos o para los que no los cumplen. Esto no es para los que conocen toda la palabra o quienes no conocen toda la palabra. Quizás si nos juntamos todos nosotros los que aquí estamos y decimos: vamos a recitar la palabra de memoria, no vamos a poder, porque yo no me sé la palabra entera. No sé si usted se la sabe. Lo más probable es que tampoco podamos, porque tenemos otras cosas en que pensar y porque tenemos otras cosas en que vivir. Pero el Señor no nos pide que nos sepamos toda la palabra ni nos memoricemos todos los escritos. Solamente nos pide santidad. Solamente nos pide alejarnos de pecado. Ahora, la santidad corresponde en tres partes. Santidad en lo que hacemos, santidad en lo que hablamos o decimos, y santidad en lo que pensamos. Estas son las tres santidades que el Señor busca de nosotros. Si usted quiere ser un hombre de Dios en santidad, tiene que cuidarse de lo que hace, que eso ya es un poco más fácil porque uno se da cuenta. Tiene que cuidarse también de lo que dice y tiene que cuidarse de lo que piensa. Pongámoslo así: yo no agravio a mi hermano, yo no golpeo a mi hermano, yo no lastimo a mi hermano, pero yo tampoco hablo mal de mi hermano y yo tampoco pienso mal de mi hermano. Santidad en tres partes, en la Trinidad del Señor. Esto nos va a permitir que nosotros seamos contados en justicia por la fe del Señor. La Biblia dice que los justos heredarán el reino de los cielos. ¿Cómo podemos nosotros ser justos si todos hemos pecado y fuimos desconstituidos de la gloria del Señor? Viviendo en santidad y teniendo la fe de que lo alcanzaremos, vamos a ser contados en justicia. Vamos a ser contados en la palabra del Señor, en el buscar a Dios. Por eso a veces podemos estar en la casa del Señor, podemos estar en la iglesia y querer alabarle y querer bendecirle o querer exaltarle, pero a veces no sentirlo de la misma forma que en otras ocasiones. Porque es muy difícil levantar las manos y recordar que la Biblia dice que no podemos levantar manos que no sean santas, sino que debemos levantar manos santas sin ira ni contienda. Y si durante el día me enojé con mi hermano, si durante el día tuve ira con una persona, entonces bajamos las manos, entonces bajamos nuestra adoración. Estamos alabando el nombre del Señor y nos acordamos de que la Biblia dice que ninguno que llame fatuo a su hermano torpe, ese no entrará en el reino de los cielos. Y entonces bajamos las manos, dejamos de adorar, dejamos de buscar el nombre del Señor.
Por eso el llamado es muy simple y la prédica es fácil de entender. No quiero alargarme más en el mensaje, quiero darle una palabra de entendimiento, una palabra de sabiduría fácil de entender para usted, una palabra de parte de Dios. No se ocupe tanto, mi amado hermano, en ser perfecto en todo lo humano. Preocúpese en no ser pecador delante del Señor. No se preocupe tanto en si nos veremos tan bien o todo lo que hacemos tan bien. Ocúpese sí en la santidad. Ocúpese en buscar al Señor de santidad de todo el corazón. Ocúpese a no fallar durante el día. Preocúpese bien, más allá de si el corista cantó la alabanza que me gusta o no la cantó, si se equivocó, no sé si o no se equivocó, si el predicador predicó animado o no predicó tan animado, quién era el coordinador. Preocúpese mucho más en la santidad delante del Señor. Y entonces seremos contados en la fe del Señor. ¿Cuál es la fe? Que Dios nos avergüenza en llamarnos sus hermanos. Esa es la fe que debemos tener, que Dios nos avergüenza en llamarse Padre de nosotros. ¿Y por qué Dios nos avergüenza? Porque le buscamos en santidad, porque le buscamos en bien, porque le buscamos en lo que Dios quiere para con nuestra vida. No nos ocupemos de la ley, o no nos ocupemos tanto de lo que la palabra nos quiere dar, ocupémonos de andar conforme a la palabra del Señor. Y ya para cerrar este mensaje, quiero que me pueda acompañar a Romanos capítulo 8, versículo 1. Este es un mensaje o un versículo que siempre llevo conmigo. En el capítulo 7, Pablo nos va a hablar del pecado que mora en mí. Pero en el capítulo 8, versículo 1, Pablo nos da una gran esperanza y una gran palabra. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu del Señor. Andemos conforme al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mi amado hermano, no es un nombre. Que cuando le decimos Espíritu Santo al Espíritu, no es que le digamos santo por un adjetivo. Él es santo porque de verdad Él habita en santidad. Y los que le tenemos adentro debemos estar todos los días en santidad, no ocupándonos de la carne, no ocupándonos de lo que es malo, no ocupándonos de lo que no agrada al Señor, sino ocupándonos todos los días en el Espíritu Santo del Señor. Andar todos los días en santidad y libre de pecado. Ahora, si es difícil, sí, es difícil, pero es posible. Porque el Señor dijo, para los que vienen en mí, todas las cosas les son posibles. Pongámonos en pie, mi amado hermano, esta ha sido la palabra del Señor. No quiero alargarme más en el mensaje, solamente dejarle una palabra de fe en ustedes. Una palabra de decir que voy a buscar todos los días andar en santidad delante del Señor. Busquemos todos los días andar en santidad delante de Dios, andar en bien delante de Él, andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Cerremos nuestros ojos, oremos al Señor. Señor y Dios, Padre nuestro, Príncipe de paz, dador de la vida, Dios Todopoderoso, Señor amado, hemos dado lectura a su palabra. Señor eterno, hemos hablado las palabras que usted nos dio, Señor. Le pedimos, Dios mío, que usted nos pueda ayudar a andar en santidad todos los días, Señor. Quizás no sea este el mensaje de más fuego, Señor. Dios mío, quizás no sea el mensaje, Dios mío, donde más sintamos su presencia, pero es el mensaje que usted nos quiere dar, Señor. Amén. Es el mensaje que nos va a llevar a la salvación. Pues de qué nos sirve, Dios mío, sanar enfermos y libertar cautivos, Dios mío, si no vamos a entrar en el reino de los cielos. El apóstol Pablo dijo, no vaya a ser que yo siendo orando para muchos termine descuidando o termine perdiendo mi propia salvación. No vaya a ser, Señor, que nosotros pidiendo por otros, Dios mío, y pidiendo que usted nos use, no entremos al reino de los cielos. Señor amado, mucha más ganancia es andar en santidad delante del Señor. Por eso le pido, Dios mío, que nosotros, Dios amado, como cuerpo de Cristo y como hermanos en la fe, podamos siempre andar en santidad, podamos siempre andar en búsqueda de su palabra, Señor. Que no nos ocupemos, Dios mío, tanto en cosas vanas, Dios mío, o en cosas difíciles de entender, Señor. Que nos ocupemos más en la simpleza de su palabra. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, buscar primeramente la santidad del Señor, y creemos que todo lo demás usted lo daría por